Bueno, este tema que vamos a compartir no está dentro de, así como se da, no está dentro de los temas que de pronto compartimos en general en los temas públicos o en las conferencias públicas de Asoprovida, pero considero que es importante que lo manejen para darle profundidad a esto. Porque cuando nos referimos a la salud, es muy importante hacerlo desde una óptica gnóstica, con la profundidad que eso tiene. Necesitamos, digamos, fuera de lo que son los enfoques naturistas que también el maestro Laxmi les dio, del enfoque más clásico que lo hemos tratado, digamos, en las casas de reposo, como tratamientos, desde todo lo que es el programa de salud, que seguramente también lo compartiremos dentro de los temas, o lo habrán compartido, esto de las limpiezas digestivas, fuera de los saunas, de todos los tratamientos que se hacen, hay un aspecto muy profundo de la salud que es importante que tengan en claro, que dialoguemos. El maestro Samael en Medicina Oculta y Magia Práctica habla de 5 causas de las enfermedades. Una de las causas tiene que ver con un aspecto kármico, pero entendiendo esto con, tal vez no con la definición clásica que tenemos, sino dándole profundidad, vamos a intentar explicarlo, este ámbito, ¿no es cierto?, que cobran las enfermedades como un mensajero, como un maestro, la enfermedad como parte de ese camino hacia la conciencia. Aquí nos ha pasado mucho en la casa de reposo, en el hospital, de recibir pacientes que tenían una patología muy típica desde el punto de vista naturista, donde nosotros ya sabíamos que posiblemente se debía a un estilo de vida. Por ejemplo, me refiero concretamente a un ejemplo que suelo dar en los talleres, que es de una paciente que vino con cálculos en la vesícula. Nosotros antes de recibirla ya nos imaginábamos que el tratamiento que le íbamos a dar, bueno, era un enfoque naturista porque los cálculos se forman normalmente por un consumo excesivo de grasas, por un sedentarismo, etc. Causas del estilo de vida. Ahora resulta que cuando llega la paciente, es una persona muy sana, vegetariana, practicante de yoga de toda la vida, con un estilo de vida muy sano, muy disciplinada en sus hábitos. Es decir, rompía las leyes clásicas de la salud y la enfermedad. Rompía tal vez lo mismo que yo les explicaba en un taller anterior, cuando hablábamos de estos temas, ¿no?, de salud y enfermedad y del estilo de vida. Rompía esas leyes. Entonces empezamos a comprender a la luz de las enseñanzas gnósticas que muchas veces el cuerpo, por no decir siempre, el cuerpo es el mensajero también de una enseñanza que debemos nosotros captar. Se ha hecho una diferenciación en medicina de las enfermedades psicosomáticas de las somáticas, es decir, las enfermedades que son causadas por la mente o el ejercicio de la mente, y las enfermedades que son puramente y exclusivamente del cuerpo. Pero la realidad es que el plano vital, el plano energético, así como el astral, que es el de las emociones, así como el mental, son planos superiores y más sutiles que el plano físico. Es decir, la mente, todo lo que sucede en el plano físico ya sucedió anteriormente en el plano mental. Eso lo entendemos como estudiantes gnósticos. Y eso también lo entiende la mayoría de las personas. Digamos, yo puedo causarle una reacción en mi cuerpo que se puede constatar, como pueden ser una taquicardia, unas palpitaciones, por algo que esté pensando y que no esté ocurriendo. Es decir, por un sonido que yo escucho, puede ser que me asuste y que se modifiquen una cantidad de funciones en el cuerpo, y solamente me estoy imaginando que hay un peligro. Otro ejemplo es mirando una película que puedo también alterar funciones simplemente por algo que es ficticio. Es decir, mi mente puede ocasionar en mi cuerpo reacciones. Pero aún más allá y más profundo que eso, es el motivo por el cual esto sucede. Es el por qué, y entender por qué la energía gobierna la materia. Por qué este cuerpo está gobernado por energías de tipo superior. El maestro Samael nos instruye en un libro con unas joyas impresionantes que se llama El collar de Buda, cuando él nos explica que todo el sistema nervioso con sus ramales es el asiento del íntimo. Y ese
ese asiento como tal, desde el punto de vista esotérico, es el gloriam, es decir, es el real ser. Desde ahí emana la inteligencia desde la unidad, es decir, tanto, esto lo hemos escuchado mucho en los rituales, lo hemos escuchado mucho en las enseñanzas, pero nos falta tal vez comprenderlo desde el punto de vista de la salud. Todos nosotros, nuestro ser sale desde ese espacio que es la gran unidad. Esa unidad a la que tenemos que nosotros volver, la ley del uno, que es el absoluto, desde ahí emana nuestra esencia, nuestra conciencia, y a este plano físico, para poder materializarse, necesita hacer una especie de copia, de reflejo, que es el plano de la dualidad. Es decir, la mente dual, la mente sensual, se desarrolla en un plano de la dualidad para poder conocerse a sí mismo. Y esta es la gran teoría de los espejos del maestro Samael, que se relaciona también con la salud. Vamos a explicar por qué. El maestro Samael dice que nosotros nos encontramos con las demás personas, pero que esas demás personas en realidad no existen. Son espejos. Es decir, si yo me encuentro con una persona que es gritona, es porque yo tengo ese ego y lo estoy viendo reflejado en una persona, lo tengo en un aspecto oculto que se llama mi sombra, es la parte oscura de nuestra psicología, es el inconsciente. Acuérdense que nosotros somos esa figura de la etapa de psicología revolucionaria que es el robot. Ese robot que está en la etapa de psicología revolucionaria somos cada uno de nosotros. El robot dice que el 3% es conciencia, el 97% es ego, inconsciencia. Y dice, somos máquinas humanas controladas por yoes. Eso somos nosotros. Es decir, de nuestro día, casi todo nuestro día lo controla un agregado psicológico diferente, o varios, que están haciéndonos que nos encontremos con diferentes sujetos y tengamos diferentes reacciones. Esto, con lo que sucede en el cuerpo, no difiere, es lo mismo, cumple la misma ley. ¿A qué me refiero? A que nosotros salimos de aquí, con el único real propósito, con el único objetivo de aprender, de comprender, de ampliar nuestra conciencia, de conocernos a nosotros mismos. Por eso esa es la gran frase gnóstica, conócete a ti mismo. Esa es la real búsqueda de la gnosis. La gnosis, el objetivo que tiene es el autoconocimiento. Y esto también es salud, como lo decíamos antes. Nosotros salimos de acá para conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a conocer? A través de los demás, a través de las relaciones, a través de los encuentros, a través de los eventos. Entonces, una persona que viene a este plano a ampliar su amor, se va a encontrar con situaciones que se lo posibiliten. Es decir, se va a encontrar con personas que no le transmitan amor. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar su amor. Es decir, se va a encontrar con situaciones que tal vez le causen dolor. ¿Para qué? Para que experimente un amor más profundo. En el caso de la paciente que le hablábamos, que le vamos a llamar María, le vamos a cambiar el nombre, le preguntábamos, ¿no? En ese momento, bueno, ¿cuándo se habían creado esos cálculos en la vesícula? Ella me dice, bueno, como hace 2 años, hace 1 año y medio. Y le preguntamos, ¿qué pasaba hace 1 año y medio? Y ella dice, nada. Bueno, le digo, ¿y qué pasaba cuando no pasaba nada? Dice, no, bueno, es que estuve en conflicto con mi hijo. Ajá. Dice, no, pero ya lo superé, estoy bien. Ah, qué bueno. Dice, no, pero me llevó mucho trabajo perdonarlo. Digo, bueno, todavía falta que se entere tu vesícula, porque lo perdonaste en un nivel, pero todavía el cuerpo está diciendo algo, está dando un mensaje. Y cuando nos empieza a referir de qué le había pasado con su hijo, obviamente se transformó su voz, su rostro, nos empezó a contar que su hijo le había estafado, le había robado, ella le había dado un departamento para que vendan una cantidad de dinero, y su hijo le había estafado, había vendido ese departamento y no le dio un centavo, ¿no? Y que eso estaba mal, decía ella, obviamente, eso está mal. ¿Cómo, a usted qué le parece, no? Y obviamente empezaba el juicio, ¿no? Que hacemos en cada una de las experiencias que vivimos, porque no hemos comprendido que esas experiencias que por karma nos tocan vivir, por karma, y ahora introducimos esta palabra, por karma tienen una razón de ser. Por eso el karma, el maestro dice que es la medicina del alma, la palabra medicina del alma. ¿Por qué? Porque si esta persona, María, vino a este mundo a aprender
a ampliar su amor, es decir, a desarrollar su conciencia de una forma más profunda, y ella tiene un cierto nivel espiritual, como podemos tenerlo cualquiera de nosotros, es decir, la situación que se nos va a presentar va a ser a ese nivel. Y nosotros tenemos que darnos la tarea o la capacidad de ampliar nuestra visión, salir del modo de ver tan minúsculo que tenemos muchas veces en un cuadradito, y nosotros desde este lugar miramos el mundo y nos perdemos lo que es inconmensurable, lo que es gigante, inmenso, lo que es inmedible, por estar aquí. Y una persona que ha estudiado mucho, una persona que es muy inteligente, que ha desarrollado mucho su cerebro, máximo lo que hace es esto. Y tic, 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 queda entre estas dos paredes. Esa es su gran amplitud. Muy difícil es aquel que sale de esos parámetros, ¿no? Por eso nosotros debemos cultivar y enseñar una visión muy, muy diferente, una psicología revolucionaria hacia esto. Y entender que cada cosa que nos sucede en nuestra vida es una danza, como aquella de Prakriti y Purusha, ¿no? Es una danza que Prakriti hace para que la conciencia despierte. Es decir, nosotros nos encontramos con eventos y situaciones para sanar y para poder recibir ese regalo que es la conciencia, que es la luz. En última instancia, nuestra búsqueda es la luz, somos buscadores de la luz. Y esto se traduce también a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de verlo con las relaciones con los demás, porque decimos, eso está mal, eso es problema de él, entonces nos toca vivirlo en el cuerpo. Si nosotros rechazamos la experiencia con la otra persona porque le llamamos la experiencia externa, es decir, no aplicamos la teoría de los espejos del maestro Samael, sino que decimos, bueno, ese es problema de fulano, o el que está mal es fulano, y nosotros juzgamos, cosa que hace el ego. Entonces, el último recurso que tiene Dios o los maestros para enseñarnos es el propio cuerpo. Es decir, nos va a llevar a vivir en nuestro cuerpo aquello que nosotros hemos bloqueado en nuestro mundo, en nuestras relaciones. Y eso nos toca vivirlo en carne y hueso, ¿no es cierto? Y aún así las personas muchas veces le llaman a la vesícula como si fuera la vesícula de otro. Es su cuerpo. Esta danza tiene el objetivo de nosotros aumentar la conciencia. No tiene otro propósito. Por eso, cuando trabajamos las enfermedades, está bien que tomemos tratamiento, está bien que nos pongamos en manos de médicos si lo necesitamos, pero nunca olvidemos preguntarnos el por qué. El para qué, qué me viene a enseñar esto que me pasa, porque no es normal que la cabeza duela. Si la cabeza duele es porque tengo que dejar de pensar, porque estoy pensando demasiado. Las personas con migraña son personas que analizan todo demasiado, todo lo llevan a un pensamiento, a una lógica. Entonces la solución que el cuerpo encuentra es, bueno, un dolor de cabeza, deje de pensar. Como así la fiebre es un estado muchas veces de una ira, ¿no es cierto? Bueno, esto el maestro lo ha explicado de muchas formas, ¿no? La relación de los órganos con las emociones. El objetivo que tiene es que despertemos conciencia. Por eso, en el plano físico, nos encontramos con situaciones para ampliar nuestra conciencia. Esto el maestro lo explica también con un ejemplo en el libro El collar de Buda, en la ley de atracción de los opuestos, con un ejemplo de la química. Dice que esta es la ley de atracción de los opuestos y nosotros siempre nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Dice que nosotros, él dice que en el mundo de la química sucede lo mismo, que nosotros somos unas moléculas que nos encontramos con otras moléculas, ¿no es cierto? Somos moléculas más complejas, nos encontramos con otras moléculas más complejas para hacer esta experiencia de aprendizaje. Y pone el ejemplo del cloro y del sodio. El cloro y el sodio son dos elementos que en la naturaleza se encuentran en forma aislada, pero son sumamente inestables y peligrosos, es decir, pueden matar a una persona. Esto se debe a que, en una explicación muy sencilla, en su última órbita no tienen el equilibrio de electrones que necesitan. El sodio le sobra uno, es decir, tiene uno de más, y al cloro le falta uno, casualmente, es decir, tiene uno de menos. Y esto hace, es decir, el sodio tiene uno de menos. Y esto hace que la naturaleza naturalmente, vale la redundancia, los una, los atraiga. ¿Y para qué? Para formar este enlace en el cual comparten esas órbitas, equilibrando sus electrones,
y forman algo que consumimos normalmente, que es cloruro de sodio, sal. Es decir, dos elementos que son sumamente inestables se unen para formar un compuesto vital. Esto, dice el maestro, sucede con nosotros también. Nosotros somos una molécula de sodio que se encuentra con una de cloro. El asunto está en que nosotros tenemos una mente, que la mente nos bloquea o nos impide realizar este aprendizaje, no nos deja. Nosotros somos un sodio que vamos caminando por la vida y nos encontramos con un cloro, ¿sí? Que es, por ejemplo, nuestra pareja. Entonces nos encontramos y claro, somos moléculas inestables que venimos a equilibrarnos. Pero claro, yo empiezo y digo, no, claro, usted viene a pedirme mi electrón, ¿por qué no me da más bien de los suyos? En lugar de quitarme a mí el mío, que es el único que tengo. Esto es injusto, esto está mal. ¿Por qué usted más bien no se busca? Vaya por otro lado. Y la persona rechaza la experiencia, se enoja, señala en el espejo porque no entiende la teoría del espejo, no entiende que eso que está señalando es ella misma. Señala y culpa al otro de lo que a ella le pasa. Somos sodios culpando al cloro de esta situación que se da en la naturaleza, ¿no? Como atracción. La naturaleza nos junta para que equilibremos las cargas. Entonces la persona rechaza ese cloro, que se llamaba, en el caso de María, se llamaba Jorge. Y al tiempo se encuentra con Mario, que es otro cloro, exactamente igual. Entonces, de nuevo le pasa lo mismo. Dice, sí, ve, todos vienen acá a buscar lo mismo, me quieren quitar mi último electrón, no se los pienso dar. Entonces la persona viene a la consulta a veces y refiere, bueno, no, es que a mí me pasa lo mismo. Yo tenía la relación anterior, mi pareja, mi marido, me golpeaba, era violento. Y me conseguí otro y es igual. Entonces la persona no se da cuenta de esto que está sucediendo. La naturaleza nos está uniendo para que equilibremos nuestra carga, para que hagamos conciencia de esto. Y entendamos que eso que nos está sucediendo, en realidad no lo estamos buscando, lo estamos pidiendo. Que tenemos que hacer una toma de conciencia para que esto se equilibre y aumentemos nuestra luz, que es el real propósito. Cuando no lo hacemos, como en el caso de María, cuando rechazamos la experiencia y vivimos emociones que, bueno, no se preocupen, va a pasar una moto, no se preocupen porque es parte de lo que sucede acá en la comunidad. Cuando esto sucede y nosotros rechazamos esta experiencia, entonces la tenemos que vivir en el cuerpo, la vivimos ya desde el cuerpo. Y esto es lo que sucedió, ¿no? Aparecen estos cálculos en la vesícula. Cuando toma conciencia la persona, cuando María toma conciencia de esto, por medio de la meditación es lo que nos lleva a unir, esto es la meditación, nos lleva a recuperar la luz, a ampliar nuestra luz, a unirnos con el mundo de las causas. Esto se da por karma, por eso el karma es la medicina del alma. A través de la meditación ella logra limpiar y logra comprender que siente odio. Logra limpiar esto. Y me dice, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues no sé, porque en última instancia, si tiene o no que demandar al hijo, es secundario. Digamos, el conflicto está adentro de ella, ¿no? Que tiene que comprender para qué vino esta situación. Una vez que ella lo comprende y hace luz, es decir, de aquí amplía su visión, abre los ojos, despierta. Entonces, esa misma noche, esta paciente, María, se acostó a dormir y al día siguiente, ella ya había hecho anteriormente otros tratamientos, incluso del país donde venía, al día siguiente nos esperó en la mañana en el comedor de aquí del hospital con un frasco lleno de los cálculos de su vesícula, es decir, los había agotado todos de una forma natural, esa misma noche. Obviamente sanó la relación y sanó esa emoción que le estaba causando eso, hizo luz en su sombra y por lo tanto el síntoma desaparece. El síntoma venía con un mensaje. Entregó el mensaje y ahora su hijo, que antes era el culpable, ahora pasa a ser su maestro porque le permitió aumentar su nivel de amor. Por lo tanto, en lugar de enojarme con él, le tengo que dar las gracias. ¿Se dan cuenta que esto es psicología revolucionaria hacia la salud? Esto es enseñanza gnóstica para nosotros comprender el profundo significado que esto tiene. El karma es la posibilidad de nosotros de modificar las causas para que se modifique el efecto. Si no nos gusta el efecto que estamos recibiendo, modifiquemos las causas.
Esto se ha hablado mucho ahora en la modernidad, de muchas teorías que son nuevas aparentemente, ¿no? Y bueno, mucha gente está como de moda con esto. Y esto el maestro lo ha explicado hace demasiada cantidad de años y de una forma muy profunda. La gnosis tiene estos elementos y puede ayudar a muchas personas con esto. Por eso, en este tema, que se puede profundizar mucho más y por supuesto a través de las preguntas lo podemos hacer, es importante comprender el propósito de nuestra vida y el propósito de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en sí mismo es un vehículo para que nosotros aprendamos. Tenemos que vivir ese aprendizaje, tenemos que abrir los ojos y tenemos que de esa manera reconocer que la vida es un milagro porque nos trae las enseñanzas más grandes que necesitamos a la puerta de nuestra casa. No para que nosotros discutamos y nos pongamos a pelear con las enseñanzas que vienen de la vida. Muchas veces la persona le pide a Dios que le quite ese dolor, que le quite esa enfermedad, como si fuera injusto, es decir, le está como reclamando una injusticia. Cuando tenemos que comprender en profundidad que cada cosa que nos sucede es porque viene a enseñarnos algo. Nosotros debemos recibir esa enseñanza y en todo caso pedir a nuestra Madre que se nos permita ver aquello que no estamos viendo, que se nos amplíe la visión, que nos permita comprender que es un don de la Madre para nosotros poder superar esa enfermedad, esa dolencia. Porque incluso si tengo que vivir el proceso de un dolor, de una enfermedad, pero eso me trae un aprendizaje, entonces ahí es cuando esa enfermedad se convierte en mi maestro. Bien, hasta aquí este tema, esperamos que les haya gustado. Es un tema muy profundo que se da durante un taller que es mucho más extenso, pero lo quisimos hacer así en forma de extracto para poder compartir con ustedes. Estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias y hasta luego.